amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Los Secretos de mi Jardín. Mi nombre es Katy y hoy tengo un video muy informativo que pienso que les puede ayudar muchísimo porque hoy voy a tocar el tema de algunos mitos que existen sobre los abonados. Y está muy importante que lo sepas si amas las plantas y te encantan. Si sabes bien cómo abonar y cómo nutrir a tus plantas, más hermosas ellas van a ser. Entonces antes de comenzar con el video no se te olvide darle like y suscribirte. Hago videos de jardinería todas las semanas y les voy a contar de estos mitos mientras trasplanto esta oreja de elefante que me regalaron, que miren, está muy malita la pobre, tiene muchas hierbitas y plantas, es un bebé y le vamos a dar unos cariños y le vamos a poner una super tierra para que ella esté maravillosa y les voy a explicar estos mitos. Lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la fertilización, ¿ok? Y a muy grandes rasgos, la planta, como cualquier ser vivo, necesita nutrientes, ¿ok? Eso es clave. Y para absorber nutrientes, digamos que ella come, ¿ok? Y ella suele comer por las raíces. Es la manera común, usual o la forma en la que está diseñada. Se alimenta y absorbe estos nutrientes por sus raíces, y estos nutrientes que ella absorbe por sus raíces suelen estar en la tierra o en el agua, ¿ok? A través de la tierra o el agua del riego, ella absorbe a través de sus raíces todas estas vitaminas que le permiten ponerse hermosa, bellísima, preciosísima, verse espectacular y crecer, ¿ok? Esto es a muy grandes rasgos y de una manera muy sencilla. Y la planta va absorbiendo los nutrientes que ella necesita. Ejemplo, es una planta de flor que va a florear, por consecuencia necesita más nitrógeno, necesita un tipo de nutrientes. Es una planta de sombra, es una planta verde como esta y ella va a absorber cierto tipo de nutrientes. Cambia del tipo de planta y de la función o lo que va a hacer la planta, la absorción de nutrientes que ella tiene. Hay unos que son claves para sobrevivir que siempre absorbe, ¿ok? Pero hay unos que absorben mayor o menor cantidad dependiendo de la época del año, si está en reposo, si está activa, si está en crecimiento, etc. El primer mito del abonado. Y sé que hay personas que me van a odiar por esto. Hay gente que no le va a gustar este video, pero bueno, vamos a hacerlo. Es el siguiente. Estos triples 17, estos abonos químicos en bolita, las fluorescencias y todos estos abonos creados químicos que tienen esos nutrientes de manera sintética, ¿son necesarios y son buenos? Ok, la verdad es que no son necesarios ni son buenos, ok. Sí los puedes utilizar, yo no te estoy diciendo que no los uses, eso depende de cada quien. Ahora, ¿es una necesidad para que las plantas estén preciosas? Bueno, depende del tipo de jardinería o de horticultura que tú estás haciendo. Si tú la quieres más orgánica, de una manera que no dañe al mundo, que no perjudique el medio ambiente, estas fluorescencias y estos triples no son necesarios, porque lo mejor es que el suelo en sí tenga los nutrientes, tenga las vitaminas que necesita la planta para crecer y desarrollarse y ponerse hermosa. Mientras mejor es la calidad de tu suelo, más hermosa y bella va a estar tu planta. La calidad de tu suelo va a determinar el crecimiento, va a determinar la floración, va a determinar la hermosura, va a determinar la calidad de tu planta. Eso lo determina la calidad de tu suelo. Ahora, ¿cómo puedes hacer o tener suelos ricos? Bueno, hay varias maneras, ¿ok? Mientras hago esto, les voy a explicar por qué no son tan buenos. Bueno, miren, esas sustancias en su mayoría son sustancias que están hechas sintéticamente. Quiere decir que son derivados sintéticos, plásticos, de otros materiales que no son lo mejor del mundo. De hecho, el creador de esos fertilizantes y de esos pesticidas fue la persona que creó la solución final
durante el genocidio nazi, ¿okay? Que estuvo muy, muy mal. Él creó estos tipos de fertilizantes. Porque estos tipos de fertilizantes lo que hacen es que es algo demasiado rápido. Lo pones y ¡pum! La planta tiene un boom. Pero no es el proceso que lleva la naturaleza en sí. La naturaleza desde el principio de la historia desarrolló una manera de lograr esos nutrientes y es a través del suelo, porque ellas los absorben como suelo. Así que no, es un mito, no son necesarios. Si haces bien desde un principio el trabajo, no necesitas estas bolitas o cositas. Ok, el siguiente mito sería la fertilización foliar. ¿Qué vamos a hablar de la fertilización foliar? La fertilización foliar, si han escuchado o si no han escuchado, para los que no han escuchado, mejor dicho, les voy a explicar tantito lo que es. Es básicamente abonado que se hace a través de las hojas. Le echas con un pulverizador o atomizador o como tú lo conozcas, cierto tipo de abono, usualmente químico, a las plantas, ¿ok? Le estoy quitando toda esta tierra porque tenía muchas hierbitas. Le produces este abonado donde tú... Y la planta se supone que absorbe a través de las hojas y estos nutrientes. Las plantas tienen unos pequeños poritos que se conocen como estomas, ¿ok? Esos poritos que se conocen como estomas los utiliza la planta para hacer la fotosíntesis. Ella absorbe el dióxido de carbono, etcétera, etcétera, y a través de ahí absorbe y saca y hace su fotosíntesis. A través de esos poros ella no puede absorber los nutrientes, ¿ok? No están hechos para eso, ¿ok? Luego tiene otros poritos a través de los cuales sí podría llegar a absorber una cierta cantidad de nutrientes, pero la verdad del asunto es que son muy pequeñitos y absorben muy pequeña cantidad. Los macronutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el calcio no caben por esos microporitos, así que realmente no funciona, es un mito. Hay muy pocas cosas que sí pueden hacerse a manera foliar, que sí sirven, que sí funcionan, que sí dan un buen resultado. Pero para eso ya es un poco más científico saber y explicar bien cómo funciona eso. Luego les hago un video de esto. Entonces es un mito. Si te venden estos polvitos azules y te dicen que los pongas en agua o verdes, hay unos verdes, y que si lo atomices a la planta, es una pérdida de dinero y de tiempo. Así que no lo hagas. Porque a través de las hojas, como ya dije, es muy difícil absorber nutrientes, ¿ok? Ahora, vamos con el último mito. ¿Es la composta o el compost un abono? No, la composta o el compost no son un abono en sí, porque un abono es algo que suelta una gran cantidad de nutrientes inmediatamente y produce un efecto boom en la planta, hace que la planta rapidito crezca, rapidito eche flores, que la planta rapidito todo, ¿ok? Como estos, ¿ok? Estos causan ese efecto instantáneo, pero no es permanente, no es duradero y no es de la forma en la que la naturaleza lo hace, ¿ok? El compost básicamente lo que tiene o lo que es, aquí tengo compost y se los quiero mostrar para que lo puedan ver. Este es mi compost de la Terra Preta, una tierrita muy negra, muy negra, ¿okay? Esta tierrita está llena de microorganismos vivos, ¿okay? Que hacen posible que la planta absorba los nutrientes que necesita. ¿Cómo hace eso la planta? Estos microorganismos vivos, cuando tú mezclas esto, aquí tengo otra especie de compost, ¿okay? Que es la tierra de hoja, que ya la conocen, que yo tengo videos de cómo se hace, también tengo videos de cómo se hace la composta. Cuando tú mezclas este compost, que no es de tierra de hoja, sino de puros desechos de la cocina, cáscara de huevo, cáscara de plátano, tiene una serie de microorganismos y lo mezclas, o esta composta, que es en sí tierra de hoja, tú estás haciendo un suelo que tiene una calidad muy grande, ¿ok? Una calidad muy grande en la forma en la que está hecha el suelo. Eso quiere decir que es un suelo que permea, que hace que el agua pase, que hace que las raíces puedan crecer. Es un suelo suelto,
Es una tierra muy rica en estos microorganismos que permiten que las plantas absorban los nutrientes, y estos microorganismos empiezan a morir porque, como todo ser vivo, tiene un periodo de tiempo, no es infinito, y algunos de ellos duran 3 días, algunos duran 7, algunos duran un mes, algunos duran más. Y cuando ellos mueren, ellos dentro de sí tienen todo ese nitrógeno, fósforo, potasio y calcio que se comieron mientras te descomponían esa materia orgánica. Entonces funciona como algo de lenta suspensión que va soltando nutrientes constantemente, ¿ok? Y así funciona la naturaleza. Si tú vas a un bosque, en un bosque se caen las hojas y quedan en una capa de hojas que rodea todo el bosque, ¿verdad? Se mueren plantas, se mueren animalitos, se caen, los pájaros traen semillas, las ardillas hacen aquí, hay animales que hacen popó, hay animales que hacen varias cosas, y todo esto se vuelve composta, ¿ok? Y permite y produce el abono de los bosques. Nadie tiene que ir a un bosque a poner bolitas. Tú no tienes que ir a ningún bosque a nutrirlo. Él ya tiene todos sus nutrientes, y tiene todos sus nutrientes debido a que hace este proceso natural. Por eso no debemos ir a sacar la tierra de los bosques, porque tiene los nutrientes que necesita el bosque, pero la puedes hacer en casa. Okay, entonces ella sí empieza a soltar esto lentamente y sirve maravilloso para la huerta porque la nutre espectacularmente. Sirve maravilloso para cualquier tipo de planta. Tú la puedes mezclar y hacer el sustrato de tu preferencia. Si tú vas a plantar suculentas y utilizas tierra de hoja y tierra compostada más perlita, vermiculita, tepojal o lo que tú quieras, tú haces una tierra maravillosa. Ahora, si tú quieres aportar un extra de nitrógeno de todo eso, aportas humus de lombriz, porque el humus de lombriz sí es como la gallinaza o como el estiércol de borrego. Ya vienen allí todos los nutrientes, y lo que va a pasar es que los microorganismos rapidito lo van a procesar y rapidito ya está listo para que la planta los absorba, y sí te ayuda a producir un boom aún mejor. Ahora, cuando hablamos de compost, hablamos de que esto ya se descompuso, ¿ok? Huele a tierra mojada, tiene esa textura de tierra mojada, ya está descompuesto, ya lo puedes utilizar. Si yo te dijera que colocar aquí ralladura de zanahoria y cáscara de cientos de cosas y un montón de esto, aquello y lo otro, ¿funciona también como un compost? No, no es lo mismo. Es muchísimo más lento el proceso porque tú lo estás agregando sin descomponer. ¿Ok? Así que cualquiera que te diga que cuando tú agregas cáscara de plátano, cáscara de huevo, borra de café, etcétera, etcétera, eso inmediatamente a la semana te va a producir una floración excesiva, no, es mentira. Tiene su proceso natural. ¿Qué es lo que te va a producir eso? Es que la planta va a poder absorber. Las cantidades no son enormísimas, no son las cantidades más grandes de nutrientes y nitrógeno, no. Lo que son es que son constantes, son las que necesita la planta porque ella toma las que necesita, no es un exceso y es orgánico, no es sintético, ¿ok? Por lo tanto, mantiene la estructura de la planta, del suelo y de los nutrientes que tú te comes, si es una planta comestible o de una suculenta o de lo que tú quieras, hace que esté en muy buen estado. Es por eso que yo uso estas tierras o estos sustratos o estas cosas tan orgánicas, ¿ok? Porque la naturaleza está diseñada así funciona. Y mientras más parecido es a la naturaleza, mejor. Es mejor para la planta, es de mejor absorción, es muchísimo más fácil. Así que sí te lo recomiendo. Que si te sirve poner cáscara de plátano, sí te sirve, pero es más lento. El té de plátano, sí, el té de plátano entra y la planta lo absorbe más rápidamente, ¿ok? La cáscara de plátano, el agua hervida, esas cosas, la planta la absorbe más rápidamente porque es a través del agua. Es como cuando tú usas el agua del arroz, es a través del agua y la planta absorbe lo que ella quiere, lo que ella necesita, y si no lo necesita, no lo absorbe, y si no lo quiere tampoco, ¿ok?
¿ok? Entonces sí funciona más rápido cuando es regado, como el té de humus. Pero esto es lo que te garantiza estabilidad. Te garantiza que la planta se mantenga estable, creciendo y poniéndose bella cada vez más y más y más y más, y que siempre tenga disponibles los nutrientes que ella necesita. Por consecuencia es una maravilla. Por ejemplo, aquí tengo estiércol de caballo, ¿ok? Y ahí tengo estiércol de gallina. Todo eso tiene nitrógeno porque llegó el animalito, se lo comió, la materia orgánica, el pastito o lo que sea, lo digirió y lo sacó. Así que ya viene más procesado, de mejor o mayor fácil absorción, ¿ok? Pero también cuando lo compostas, eso se hace aún de mayor fácil absorción. Entonces, agregar a tu composta estiércoles hace que sea mejor. No, la composta no es un abono. No es un abono como esto, que en 2 o 3 días produce un gran efecto de floración. No, lo que hace es que tu planta sea estable, tenga muchísimos nutrientes naturales, nada sintético, ¿ok? Y ella vaya creciendo a su medida, a su velocidad, pum, absorbiendo sus cosas muy estable. Cuando tú abusas de esto, dañas la calidad del suelo, y cuando ya no tienes para echárselo, tu planta ya no tiene nutrientes que absorber, no tiene nada y se pone muy fea. Esa es la verdad. Segundo, producen ciertas cosas en el ambiente que no son buenas y en tu salud que tampoco son buenas. Por eso hay que ponerse guantes, etcétera, cuando lo usas, ¿ok? Y puede llegar a quemarte la planta porque las cantidades son demasiado grandes, a veces mucho más de lo que la planta necesita. Así que, ¿qué es lo más conveniente? Utilizar composta, abonos orgánicos, tierrita de hoja, etcétera, etcétera, y le vas a ir proporcionando a tu planta todo lo que ella necesita y ella lo va a ir tomando y se ponen espectaculares, se los prometo, se ponen espectaculares. Y tu huerta, una maravilla, porque sabes que lo que te estás comiendo no contiene químicos dañinos sintéticos, ni microplásticos, ni nada de eso. Por el contrario, está todo muy natural, igualito al diseño original, que es el diseño que da en sí los bosques y los ecosistemas, que funcionan de maravilla. Perfecto, amigos, entonces ya cubrí los 3 mitos que yo tengo más fuertes sobre el abonado y espero que te ayuden muchísimo. Y ahora vamos a regar esta hermosa y a colocarla en una buena ubicación, porque siento que ha estado llevando mucho sol y está un poquito golpeadita, para que se ponga preciosa. Y eso es todo lo que vamos a hacer por este video. Les debo los saludos para el siguiente. Los quiero muchísimo y les mando todos besos y abrazos desde México. Pórtense bien y cuídense mucho. Adiós.